Hace un mes mi nuera se plantó en medio del salón y me lanzó esta frase a la cara. Nos has arruinado la vida. Vete de aquí. Y mi hijo, él estaba justo detrás de ella y no dijo ni una palabra. Hice mis maletas en silencio abandonando la casa que había ayudado a pagar y salí al frío del invierno bajo las miradas vacías de las personas que una vez me llamaron mamá. Un mes después la policía me llamó. No porque estuvieran preocupados por mí, no porque mi hijo y su mujer sintieran remordimiento alguno, sino porque el único nieto que todavía me quería había desaparecido. Y esta vez ya no podían usarme como excusa. Si alguna vez te han tratado como a una extraña en tu propia familia, si alguna vez han usado el silencio como un arma para encubrir la crueldad, entonces necesitas escuchar esta historia. Y si puedes, comparte esto en los comentarios. ¿Es la familia un lugar donde te quieren o un lugar que soportas hasta que no puedes más? Aquella mañana empezó como cualquier otra en los 5 años que llevaba viviendo con la familia de Marcos. Me desperté a las 6 de la mañana. Viejas costumbres. Mi difunto marido era madrugador y yo me había acostumbrado a preparar el café en la quietud del amanecer. La cocina aún estaba a oscuras solo con la tenue luz de la calle filtrándose por las finas cortinas. Doblé las toallas y las mantas que Laura había dejado en la secadora la noche anterior. Todo según lo previsto. Nada parecía fuera de lo normal. Hasta que oí la puerta de un dormitorio cerrarse de un portazo más fuerte de lo habitual. Luego el chasquido de las zapatillas de Laura mientras marchaba directa hacia la cocina. Llevaba un batín de seda, el pelo despeinado, las marcas de la almohada aún en su mejilla, pero sus ojos parecían a punto de echar fuego. Pensé que les pasaba algo a los niños, o que algo se quemaba en el fuego. Pero no, se plantó allí y me señaló con el dedo. Usted nos ha arruinado la vida. Me quedé helada. Mis manos todavía sostenían una toalla a medio doblar. Giré la cabeza. Laura me puso un papel blanco de tipo oficial delante de la cara. ¿Qué les dijo a los de servicios sociales? Fruncí el ceño. Servicios sociales sobre el trabajo de mi marido. Sobre sus ingresos escupió cada palabra nítida y afilada. Antes de que pudiera responder, Marcos salió. Se quedó justo detrás de su mujer sin camiseta con los brazos cruzados sobre el pecho. Me miró pero no dijo nada. Nos están haciendo una inspección. La Oficina de Bienestar Social llamó ayer. Dijeron que un familiar informó de que Marcos tiene ingresos no declarados. Mi cuerpo se puso rígido. Recordé la llamada de la oficina de la semana pasada. Me habían hecho las preguntas de siempre: nombres, quién vivía en la casa, fuentes de ingresos. No le di importancia. Solo dije: mi hijo hace algunas chapuzas, pequeñas reparaciones para los vecinos, pero está casi siempre en casa por su dolor de espalda. No pensé que fuera un secreto. Solo decía la verdad. Ni siquiera tuve tiempo de terminar mi pensamiento antes de que Laura golpeara la mesa con el papel. Así que sí que lo dijiste, Raquel. La hermana de Laura eligió ese preciso instante para hacer una videollamada por WhatsApp. La pantalla se iluminó y no esperó a que la saludaran. ¿Qué pasa? Por fin ha llegado el día. Vi su cara en la pantalla medio dormida, como si esperara con impaciencia un drama montado solo para ella. No respondí. Me quedé allí de pie apretando la toalla en mi mano. Yo no sabía... Empecé, pero Laura me interrumpió. Lo arruinas todo. Todo por esa boca tuya. Hugo apareció entonces de pie en el rellano entre el primer y el segundo piso. Llevaba una sudadera gris, el pelo revuelto, un auricular todavía puesto. No dijo nada. Solo observaba. Una mirada que me molestó más que los gritos de su madre. No porque fuera acusadora, sino porque era incomprensible.
y yo no tenía forma de explicarme. Intenté mantener la calma. Si hay algún problema, estaré encantada de volver a llamarles y aclararlo. No era mi intención. ¡Cállate!, gritó Laura. Marcos seguía en silencio. Me volví hacia él por primera vez desde que todo esto empezó. Marcos, sabes que nunca haría nada intencionadamente. Él solo negó con la cabeza. Sin palabras, sin defenderme. Ni una sola palabra. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Pero mantuve la compostura. Si queréis que me vaya, dije. Mi propia voz sonaba extraña en mis oídos. No es que queramos que te vayas, es que no puedes seguir aquí. Tenemos que proteger a nuestra familia, dijo Laura como si yo fuera una extraña que acababa de entrar por una ventana. Me di la vuelta y caminé hacia mi cuarto, la pequeña habitación al final del pasillo junto a la lavadora. Un espacio sin ventanas lo suficientemente grande para una cama individual, una cómoda de plástico y algunas cajas con mis cosas. No lloré. Simplemente abrí la cómoda, doblé cada jersey y los metí en una vieja bolsa de lona. Cogí mi bote de pastillas, algo de dinero que guardaba escondido en un costurero y el pequeño álbum de fotos que nunca enseñaba a nadie. No me despedí de nadie. Pasé por el salón junto a Hugo. Seguí allí de pie. No dijo ni una palabra. No me miró a los ojos. Abrí la puerta principal. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. Ni una sola disculpa. Hice mis cosas y me fui. Sin despedidas. Sin lágrimas. Pero entonces no lo sabía, esto era solo el principio. Alquilé una pequeña habitación encima de un centro de estética y uñas, regentado por una familia china. No era ideal, pero no tenía muchas opciones. No hicieron muchas preguntas, solo querían el dinero en efectivo y un documento de identidad. La habitación tendría apenas 8 metros cuadrados, con un techo bajo, paredes ligeramente manchadas y el olor a humedad de la pintura vieja. Había una cama de metal que crujía cada vez que me daba la vuelta, una cómoda de madera baja que se inclinaba hacia un lado y un hornillo eléctrico enchufado a una toma junto a la ventana. La cerradura de la puerta estaba dura. Tenía que usar toda mi fuerza para girar la llave como si ella tampoco quisiera que nadie entrara o saliera con demasiada frecuencia. Me instalé esa tarde mientras el sol se ponía tras los tejados de enfrente. El centro de estética debía de haber cerrado pronto, porque el pasillo estaba vacío. Dejé mi bolsa sobre la cama y me quedé allí un buen rato, simplemente mirando a mi alrededor. No para inspeccionar, sino para aceptar que este lugar, con el leve olor a acetona y esmalte de uñas que se filtraba por el suelo, era ahora donde viviría. No lloré. No había una emoción clara. Solo un silencio profundo y desconocido. En todos mis años en casa de Marcos, nunca había tenido un momento como este. Ni el ruido del secador de Laura, ni la música alta de la habitación de Hugo, ni el chasquido de las zapatillas de Raquel, en una visita inesperada. Solía pensar que estaba acostumbrada al silencio, pero no era así. Me di cuenta de que solo había estado practicando el estar en silencio para la comodidad de los demás, no para la mía. Saqué cada cosa de mi bolsa y la coloqué en la cómoda torcida. Un par de pijamas jerseys viejos, los calcetines gruesos que siempre usaba en invierno y un pañuelo bordado con la letra R, un regalo de mi madre cuando me casé. Puse mis medicamentos en el cajón de la mesita de noche y dejé una botella de agua al lado. En el pequeño alféizar de la ventana coloqué una foto mía y de Hugo cuando estaba en primaria. Estaba sentado en mi regazo con un helado derretido goteando sobre su camiseta.
Y yo sonreía. Esa noche me preparé mi primer paquete de fideos instantáneos en años. Estaban demasiado salados, pero me los comí hasta el final. Me senté en la cama con la espalda contra la pared, viendo un concurso en la pequeña televisión apoyada en la pared de enfrente. La gente adivinaba palabras, reía a carcajadas. Yo solo escuchaba por tener algo de ruido. A la mañana siguiente me desperté a las 6 como siempre, aunque no había motivo para ello. Me quedé un momento en la diminuta cocina y luego preparé café con una cafetera barata que me había prestado la casera. Borboteaba como un coche viejo a punto de morir. El débil aroma a café llenó la habitación. Me senté allí sorbiéndolo lentamente, escuchando los sonidos de abajo. La puerta del centro de estética abriéndose, el murmullo de voces en un idioma que no entendía y el leve ritmo de música pop comercial que subía a través del suelo. No sabía por qué me sentía tan tranquila. Quizá porque después de tantos años viviendo sin un espacio que fuera verdaderamente mío, ya no tenía que estar en guardia. No tenía que desaparecer cada mañana. No tenía que limpiar desastres que no había hecho. No tenía que oír cosas como: «Mamá, no guardes mis cosas». «Pilar, deja los platos, ya los fregaré yo». «Qué ruidosa eres. Haces ruido todas las mañanas». Aunque yo sabía que nunca tenían la intención de fregar los platos. Solo querían que dejara de existir. Cada mañana caminaba hasta el supermercado a 3 calles y compraba leche, huevos, pan de molde y a veces un pequeño paquete de verduras. La cajera siempre me lanzaba una mirada curiosa, probablemente porque no me parecía a nadie más en este barrio, vieja, sola y vestida, como si acabara de salir de una tienda de segunda mano. Comía algo ligero. Para cenar tomaba unos fideos o una tostada encendiendo la tele, pero sin prestarle atención. No llamé a nadie. Nadie me llamó. Empecé a poner a escribir unas líneas en un cuaderno cada noche. Cuánto había gastado ese día, qué tiempo hacía, si había pasado algo inusual. No tenía un propósito claro, solo escribía para evitar que mi mente se dispersara. Algunas noches me quedaba mirando la foto de Hugo durante mucho tiempo. Estaba tan mayor. 17 este año. Casi tan alto como su padre. Pelo espeso siempre escondido bajo una capucha. Era callado pero educado. No me abrazaba todos los días, pero cada vez que pasaba por mi habitación, daba un suave golpe en el marco de la puerta. No decía nada. Solo era para hacerme saber que me veía. Era todo, pero lo echaba terriblemente de menos. Una semana después estaba revisando los bolsillos de una vieja cazadora vaquera de Marcos, una que había cogido por casualidad al irme. Iba a meterla en una bolsa para donar, pero al revisar el bolsillo interior encontré un papel doblado en un pequeño cuadrado. Era un correo electrónico impreso. Lo desdoblé. El asunto era el nombre de la oficina de servicios sociales. El remitente era el propio Marcos. La fecha era de 2 semanas antes del día en que me fui. El asunto: aclaración de ingresos urgente. Leí cada línea lentamente. No había lugar a dudas. Él había sido quien confirmó a la oficina que había ingresos extra no declarados. Lo sabía de antemano. Incluso había aclarado proactivamente su expediente para evitar una comprobación. Me quedé sentada aturdida en silencio. No sé cuánto tiempo estuve así. El sol estaba alto en el cielo fuera de mi ventana. Los sonidos del centro de estética habían pasado a ser el parloteo ruidoso y el chasquido de toallas de la limpieza de fin de jornada. Pero yo seguía allí sentada con el papel sobre mi regazo. Recordé la mirada en los ojos de Marcos mientras Laura me echaba. El leve asentimiento. La forma en que evitaba mi mirada como si estuviera avergonzado. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque temía que yo estuviera a punto de descubrir la verdad. Solía pensar que yo era la que había causado todos los problemas.
Solía sentirme tan culpable que no podía dormir. Ahora lo entendía, yo no destruí esa familia. Solo dije la verdad que Marcos había estado tratando de ocultar. Doblé el papel y lo guardé en mi cuaderno. Esa noche comí una tostada y bebí un vaso de agua. No estaba triste. No estaba enfadada. No grité ni llamé a nadie para desahogarme. Solo me sentí ligera. No porque la verdad hubiera salido a la luz, sino porque finalmente ya no tenía que cargar con una culpa que no era mía. No fui yo quien metió a su familia en problemas. Simplemente me habían usado como una última excusa para no asumir su responsabilidad. Pero esa excusa ya no existía. Y tendrían que aprender a vivir sin ella. No soy una persona que se sorprenda fácilmente. A mi edad pensaba que estaba acostumbrada a que me ignoraran, a la decepción, incluso a la traición. Pero la sensación de sostener ese correo electrónico impreso de la bandeja de salida de mi propio hijo, un correo que él había enviado proactivamente a la oficina, declarando que tenía ingresos extra y que estaba dispuesto a cooperar para explicarlo, fue diferente a todo lo que había experimentado. Él lo sabía, desde el principio. Él fue quien lo empezó todo. Y yo solo fui la que casualmente dijo la verdad, la que fue empujada hacia adelante como un peón de sacrificio para salvar al rey. Leí ese correo 3 veces en una tarde. Cada vez me sentía un poco más tonta por creer, por proteger, por pensar que mi hijo, por muy equivocado que estuviera, no dejaría que su propia madre cargara con la culpa de esa manera. No lloré, no llamé a nadie. Simplemente doblé el papel y lo guardé en el cuaderno donde apuntaba mis gastos diarios. Luego me levanté, me puse el abrigo y caminé hasta el supermercado cercano. El viento de finales de invierno en esta ciudad tenía una forma de cortarte la cara. Los chicos con sudaderas volvían a casa del instituto pateando la nieve medio derretida en las aceras. Las ancianas que veía en el mercado iban bien abrigadas con sus bufandas, empujando sus carros lentamente. Yo les asentía con la cabeza, ellas me devolvían el saludo y seguíamos nuestros caminos. Era un tipo de soledad muy española, todos ocupados viviendo en su propio mundo, educados pero distantes. Entré en la tienda de siempre y cogí un cartón de leche. Por primera vez en años no compré la semidesnatada que Laura obligaba a beber a toda la familia. Elegí la leche entera, la del cartón azul oscuro que tanto me gustaba cuando vivía sola. También por primera vez compré pan de pueblo en lugar del pan integral que Marcos decía que era bueno para el intestino, pero que a mí me parecía seco e insípido. Ansiaba el sabor rico y denso que había comido toda mi infancia. De vuelta caminé despacio. No tenía prisa. Nadie me esperaba para que cocinara la cena. Nadie me decía que recalentara su comida. No había zapatillas tiradas en medio del suelo de la cocina, ni una toalla de mano colgada de una silla. No quedaba nadie a quien cuidar. Era extraño cómo esa sensación que al principio parecía vacío empezaba a transformarse en otra cosa, paz. No una paz feliz, sino el tipo de paz que solo sientes cuando sabes con certeza que no te queda nada que perder. Esa noche escribí en mi diario. Todavía cosas sencillas, gasté 5,60 € en la tienda. El tiempo era de 6 grados. Viento ligero. Y añadí una línea más. Ya nadie me considera su familia. Pero ya no quiero volver a ser su asistenta sin sueldo. Las palabras eran simples, pero al escribirlas, me sentí más ligera que cuando intentaba tragármelas. Recordé a Marcos en el instituto. Cuando su coche se averió en pleno invierno, me llamó a medianoche con la voz temblando de frío y pánico.
Fui directa llevándole un termo de té caliente y el abrigo de su padre. Me senté en el coche con él durante casi una hora, esperando a la grúa contándole tonterías para que se distrajera. Cuando Laura le dejó aquella vez, fui la primera persona a la que llamó, llorando, sin saber qué hacer. Yo acudí. Siempre acudía. ¿Y ahora? Se quedó allí viendo cómo su mujer me echaba de casa y no dijo ni una palabra. 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. No era Marcos. No era Laura. Era del instituto de Hugo. Querían saber si sabía dónde estaba Hugo. Llevaba 3 días faltando sin justificación. No podían contactar con la familia. Me quedé en silencio unos segundos. No porque supiera algo, sino porque mi corazón de repente empezó a latir más deprisa. Les dije que no lo sabía, que ya no vivía con la familia, que Hugo era mi nieto pero que no tenía información actual. Después de la llamada me senté en silencio durante casi media hora. No por miedo, sino porque lo entendí. Él había sido testigo de aquel día. Me había visto ser expulsada. Había visto la mirada en los ojos de su madre. Y había visto la mirada en los de su padre, en los de Marcos, mientras no hacía nada. Hugo era el único en esa casa que daba un suave golpe en el marco de mi puerta cada mañana aunque no entrara. No decía, «Te quiero, abuela». No me abrazaba todos los días. Pero me hacía saber que todavía me veían, que todavía existía. No sabía a dónde había ido. Y no sabía si debía llamar a alguien. Solo sabía esto. Él se había elegido irse igual que yo. Y quizás, por la misma razón simplemente, no podía más. Esa noche volví a preparar café. Esta vez, era el café soluble que me gustaba, no el de grano que Laura pedía por internet. Encendí la tele, pero no presté atención al programa. Me quedé sentada con la taza en la mano, mirando por la ventana que estaba empañada por el frío. No necesitaba su disculpa. No necesitaba que admitieran que estaban equivocados. Solo quería que me dejaran en paz. Pero sabía que no me dejarían en paz. Porque una vez que dejas el papel de chivo expiatorio, la persona que creó el desastre empieza a tener miedo. Y harán cualquier cosa para que vuelvas o para hacerte desaparecer como si nunca hubieras existido. Estaba doblando toallas en mi habitación cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Últimamente no había conocido a nadie nuevo, así que mi corazón dio un vuelco. Pero contesté de todos modos. La voz al otro lado era de un hombre lenta y clara. «Pilar Vargas, soy el inspector Morales. Necesito que venga a la comisaría si puede. Es en relación a su nieto Hugo Vargas». Me senté de golpe, mis manos agarrando la toalla que a medio doblar. «¿Le ha pasado algo a Hugo?», no respondió directamente. Solo dijo en voz baja que se había presentado una denuncia por desaparición y que la familia sospechaba que yo podría estar involucrada. Me senté en el autobús número 7 hacia el centro con la mente hecha un lío. No podía entender por qué pensarían en mí. No había visto a Hugo desde el día que me fui. Ni un mensaje ni una llamada. No le culpaba. Supuse que solo intentaba encontrar algo de estabilidad en el caos. Pero ahora... desaparecido. Pensé en la foto de mi alféizar. El niño pequeño que se sentaba en mi regazo, con helado de vainilla en la camiseta. Me pregunté dónde estaría ahora, si tendría frío, si alguien lo estaría buscando de verdad. O si todo esto era solo otra actuación. La comisaría estaba en la esquina de la calle Mayor, al lado de la farmacia y la antigua oficina de correos. Dentro hacía más frío de lo que recordaba. El hombre llamado Morales me saludó con una mirada que no era ni amistosa ni hostil.
la expresión neutra de alguien acostumbrado a lidiar con historias complicadas. Me condujo a una pequeña sala sin ventanas. Sobre la mesa había una grabadora y un bloc de notas. En la pared, carteles sobre violencia de género y teléfonos de ayuda para la salud mental. Morales me preguntó cuándo había visto a Hugo por última vez. Respondí de inmediato: hace aproximadamente un mes. El día que me fui de casa de mi hijo. Asintió tomando notas. Luego preguntó: ¿ha tenido algún contacto con él desde entonces? No. Ni una sola llamada, ni un solo mensaje. ¿Sabe dónde está? No. ¿Lo ha recogido de algún sitio recientemente? No. Ya no soy bienvenida allí. Lo dije todo con voz firme. Pero mis manos estaban fuertemente entrelazadas bajo la mesa, el sudor empezando a formarse en mis palmas. Podía verlo en los ojos de Morales, buscaba una señal de algo. Y entonces encendió la grabadora. Recibimos este archivo de audio de la señora Laura, la madre de Hugo. Lo reprodujo. Oí mi propia voz, aunque distorsionada. Con tal de que Hugo vuelva conmigo, lo retiraría todo. Me quedé sin palabras. Recordaba esa frase. La había dicho mientras hacía la maleta el día que me fui. No era una amenaza. No era un señuelo. Era una línea, dicha en un momento de desolación. Una forma de hablar sobre la pérdida de lo único que me quedaba, el niño que solía llamar a mi puerta cada mañana. Levanté la cabeza. Esa frase está sacada de contexto. No lo dije para atraerlo. Solo estaba... Me detuve. Morales seguía mirándome, ya no escribía. Tragué saliva y continué. Lo dije mientras hacía la maleta para irme. Estaba hablando sola. Hugo ni siquiera estaba en la habitación. Laura debió de grabarme. No discutió. Solo inclinó la cabeza. ¿Estás segura? Sentí. Completamente. No dijo nada más. Apagó la máquina, puso la mano sobre el expediente y se levantó. No hemos llegado a ninguna conclusión, pero le aconsejaría que se quedara en la ciudad por un tiempo. Al salir de esa sala vi a Marcos sentado en la sala de espera. Levantó la vista cuando me vio. Su rostro estaba demacrado, el abrigo abierto a pesar del frío. Tenía las manos entrelazadas rígidas, como si también acabara de ser interrogado. Pero sus ojos, esa mirada, eran los mismos. La mirada de un hombre que no tenía el valor de decir: «Mamá, lo siento». Pero era lo suficientemente cobarde como para sentarse allí, mientras otro hacía su trabajo sucio por él. Me detuve. No le saludé. No le pregunté nada. Solo miré. Y Marcos apartó la mirada. Ni una palabra, ni un atisbo de protesta contra el hecho de que su mujer hubiera manipulado mis palabras, las hubiera enviado a la policía y me hubiera acusado de lo más terrible, alejar a un niño de su casa. Salí de la comisaría. Nadie me llamó. Nadie me preguntó si necesitaba que me llevaran. El viento soplaba más fuerte mientras caminaba hacia la parada del autobús. Mi bolso de tela golpeaba mi cadera a cada paso. Me senté en el banco frío viendo pasar el tráfico, pensando en lo que acababa de ocurrir. No sentí rabia. En realidad no. Tampoco sentí la tristeza que pensé que sentiría. Solo me sentí entumecida. Un entumecimiento frío que se extendía desde mi pecho hasta mi estómago. No era por la traición, sino por la forma en que la gente podía orquestarlo todo, tomar un comentario suelto, hecho mientras hacía la maleta, y convertirlo en una acusación. Recordé entonces que mientras doblaba mi ropa, solo lo había dicho como una forma de consolarme, que si mi nieto volvía a mí, al menos todavía tendría alguien a quien querer. Pero ahora esa misma frase se usaba como un cuchillo vuelto contra mí. Esa noche no encendí la tele. Hice café, me senté en un rincón de la habitación
con solo la tenue luz amarilla de la lámpara de la mesita. Abrí mi cuaderno y empecé una nueva página. Algunas cosas no necesitan ser gritadas para causar dolor. Las palabras adecuadas con el tono adecuado en manos de una persona cruel pueden convertirse en un arma mortal. Hoy entendí por qué la gente teme el silencio. Porque en el silencio, cualquier cosa puede ser retorcida hasta convertirla en lo que ellos quieran que sea. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Sabía que esto no había terminado. Sabía que Laura no había acabado. Y Marcos, como siempre, no la detendría. Era un martes. Estaba colocando unas latas de conservas en el pequeño armario de mi cocina cuando volvió a sonar el teléfono. Otro número desconocido. Mi corazón latía con fuerza. Últimamente, cada número desconocido parecía que algo estaba a punto de sacarme del pequeño nido en el que acababa de instalarme. Esta vez, la voz al otro lado era de una mujer. Se presentó como Clara orientadora en el instituto de Hugo. Hablaba en voz baja con una ligera vacilación. Señora Vargas, solo queríamos que supiera que hemos encontrado a Hugo. Está a salvo. Se está quedando en casa de un amigo. Se ha notificado a su madre, pero parece que no quiere volver a casa. Me quedé en silencio unos segundos. Solo a salvo. No volví a casa. Para ser sincera, no esperaba un reencuentro. Solo solté un suave suspiro como si acabara de liberar una piedra de mi pecho. Clara dudó y luego continuó. Sentí que debía llamarla porque Hugo me ha hablado de usted antes. Parece confiar mucho en usted. Es la única persona que menciona con una sensación de paz. Agarré el teléfono con más fuerza. ¿Qué dijo? Una vez hace unos 2 meses. Vino a mi despacho, no dijo mucho. Pero cuando le pregunté si se sentía bien en casa, Hugo dijo: ojalá pudiera vivir con mi abuela. Siempre están discutiendo y mi madre siempre le grita delante de mí. Giré la cara hacia la ventana. Las farolas estaban encendidas. La luz difuminada por el cristal esmerilado hacía que todo pareciera lejano, como un lugar diferente que no tenía nada que ver conmigo. Sabía que Laura me había gritado delante de él. Nunca se mordía la lengua, pero nunca imaginé que él lo recordara, que lo hubiera guardado durante tanto tiempo. Gracias por llamar, dije. No sé cuál es su situación con la familia, pero si puede, creo que es la única persona con la que necesita hablar ahora mismo. Colgué mi mano todavía temblando ligeramente. No de miedo, sino de una vaga sensación, como si acabara de cerrar un círculo, solo para darme cuenta de que algunas personas, por muy jóvenes que sean, saben mejor que nadie quién las quiere de verdad. A la mañana siguiente reuní valor y tomé el autobús número 12 hacia el norte. Era un barrio de clase media con el viejo instituto, al que solía llevar a Hugo a veces cuando era pequeño. Ahora él mismo cogía el autobús. Era casi tan alto como su padre, pero a mis ojos seguía siendo el niño pequeño que solía agarrarme la mano con fuerza cuando cruzábamos la calle. No fui al instituto. Fui a la casa del amigo donde se alojaba Hugo. Clara me había dado la dirección con una nota. No estoy segura de que quiera verla, pero creo que debería ir. La casa estaba al final de la manzana con una valla blanca y un viejo arce en el jardín delantero. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta. Podía oír música suave desde dentro y el olor a galletas recién horneadas. Me quedé al otro lado de la calle. No me atreví a acercarme. Entonces vi a Hugo. Estaba sentado en el porche con el teléfono en la mano, balanceando las piernas ociosamente. Una ligera brisa le alborotaba el pelo castaño y largo, y pude verlo claramente. El rostro cansado de un niño que se había quedado sin lugares donde esconderse.
No sonreía, no llamaba a nadie, no enviaba mensajes. Pero sus ojos, incluso mientras miraban la pantalla, no parecían los de un chico que se había fugado por diversión. Se parecía a mí el día que me fui de casa de mi hijo, agarrando un bolso viejo con el corazón vacío. Me quedé allí unos 10 minutos. No me acerqué. Me pregunté, ¿debería llamarle? ¿Debería acercarme? Pero entonces recordé las palabras de Clara. Usted es en quien confía. No le presione. Deje que él elija. Y supe que no podía salvar a un niño arrebatándole su última elección. Solo observé. Mi mano agarraba la correa de mi bolso. Mis piernas temblaban ligeramente. Solía pensar que era la única en esa familia que sufría. Pensaba que era la marginada, la utilizada como chivo expiatorio. Pero hoy, de pie frente a este porche, viendo a un chico de 17 años sentado en silencio con la mirada perdida, supe... No estaba sola. Y no era la única que necesitaba ser salvada. Me di la vuelta. Me alejé lentamente sin querer que Hugo supiera que había estado allí. No necesitaba que supiera que estaba preocupada. Solo necesitaba que se sintiera en paz el tiempo suficiente para dejar de huir. Esa noche no encendí las luces de mi habitación como de costumbre. Hice una tetera de té en lugar de café y escribí unas líneas. Algunos niños parecen ser amados porque tienen padres, una casa, un coche. Pero nadie les enseña que el amor no es control. No es gritar, ni culpar, ni fingir. Hay niños como Hugo que no necesitan mucho. Solo estar con alguien que les haga sentir seguros. Sin juicios, sin regaños, sin interpretar el papel de una familia perfecta. No necesito ganarme a Hugo para mi bando. Solo necesito que sepa si un día no le queda ningún lugar. Yo sigo aquí. Mañana iré al centro de asistencia jurídica. No para demandar a nadie, sino para preguntar, ¿puede una abuela solicitar la tutela temporal si un niño realmente necesita un lugar donde quedarse y una persona en quien confiar? Todavía recuerdo la sensación en mi pecho esa mañana, como si alguien me estuviera pinchando con una uña fría. No dolía. Era solo un dolor sordo, pero era constante. Hugo no había vuelto a casa. Todos los demás guardaban silencio. La policía había pausado su investigación ahora que se confirmaba que estaba a salvo. Y yo, sentada en silencio en mi pequeña habitación alquilada, con la mano sobre la mesa de madera arañada mis ojos en la foto de él sonriendo mientras mi corazón empezaba a sentir algo más. No solo una emoción, sino el olor de una trama. Todo empezó con una cita en el banco. Quería comprobar el estado de la propiedad de la antigua casa, la que había vivido durante casi 10 años con la familia de Marcos. Mi parte en esa casa provenía del seguro de vida de mi difunto marido. En su momento, no me lo quedé para mí. Lo puse para la casa para que los chicos tuvieran un lugar estable donde vivir. Llevé mi vieja libreta y los documentos originales. La mujer que me atendió tendría mi edad con el pelo rubio recogido pulcramente y hablaba en voz baja. Examinó los papeles, tecleó mi nombre en el sistema y luego inclinó la cabeza. Señora Vargas, ¿ha otorgado recientemente a alguien un poder notarial para actuar en su nombre? La miré deteniéndome un segundo. No, a nadie en absoluto. ¿Por qué frunció el ceño tecleando algo más en su teclado? Luego giró el monitor para que pudiera ver. Justo debajo de mi nombre en la sección de propiedad del inmueble, había una nota: solicitud de verificación de la capacidad de la propietaria, pendiente de revisión por representante legal Laura Sánchez. Me quedé sentada unos segundos. Laura. No Marcos. No un abogado.
Laura, la mujer de mi hijo. La mujer que me había echado de mi casa como a una vieja asistenta gastada. Pregunté, ¿pueden hacer eso? Nunca firmé nada. La empleada del banco me explicó si un familiar tiene pruebas que sugieran que el propietario de un bien ya no es capaz de gestionar sus propios activos, puede solicitar al juzgado una evaluación. Mientras tanto, pueden pedir al banco que congele el derecho a transferir la propiedad. Me reí. No una risa feliz. Una risa amarga. No solo querían que me fuera. Querían borrarme de la escritura, de cualquier cosa legal que pudiera protegerme, de mi propio nombre en la casa que mi marido había dejado. Y cómo, demostrando que era incapacitada, volví a mi habitación con la mano todavía aferrada a la carpeta de papeles que el banco me había dado. Me senté, abrí mi cuaderno, doblé el papel en un pequeño cuadrado y lo metí entre las páginas del día anterior. Y pensé que quizás era hora de revisar la vieja póliza de seguro de vida, que mi marido me dejó, la que había dejado intacta, un fondo para un día lluvioso, más adelante. Llamé a la compañía de seguros. Después de unas cuantas preguntas de seguridad, me confirmaron la cuenta seguía activa, no se habían hecho retiradas. Pero la beneficiaria contingente actual, Laura Sánchez. Me quedé en silencio. No podía recordar cuándo había puesto su nombre. Podría haber sido una anotación temporal, cuando rellené los papeles hace años. En ese momento pensé, bueno, una nuera es familia. Si pasa algo, ella puede dividirlo para Hugo más tarde. Nunca pensé que necesitaría cambiarlo. Nunca pensé que me echarían de mi propia casa sin ningún respaldo. Ahora lo sabía. Lo habían estado planeando. No solo desde hacía un día, desde hacía mucho tiempo. Mientras yo cocinaba en la cocina, mientras recogía sus platos, mientras doblaba la ropa de los niños. Ellos estaban planeando eliminarme de sus vidas y de los papeles. Esa noche no cené. Me senté sola bajo la luz amarilla de la lámpara, con la mano apoyada en mi cuaderno que se había vuelto varias páginas más grueso. Escribí, no estoy enfadada con ellos por su plan. Estoy enfadada conmigo misma por darles la oportunidad. Solía pensar, si era buena, si era paciente, sería apreciada. Pero la paciencia solo les facilita borrar tu nombre. Dejé que me borraran de las mismas cosas que ayudé a construir. A la mañana siguiente caminé hasta un pequeño despacho de abogados cerca del centro cívico. No era rica. No tenía grandes bienes. Pero tenía derecho a saber qué podía hacer y no iba a dejar que se lo llevaran todo. Le conté mi historia a una abogada de unos 40 años llamada Mónica. Escuchó sin interrumpir, solo asintiendo y tomando notas. Cuando llegué a la parte de la póliza de seguro y la solicitud de cambio de titularidad de la casa, dejó de escribir. ¿Alguna vez la han enviado a una evaluación psicológica?, negué con la cabeza. Nunca. Y estoy perfectamente bien. Me miró durante unos segundos y luego asintió. La creo, pero aún así necesitamos tener eso por escrito. Si intentan forzar algún diagnóstico, necesitaré sus informes médicos previos para contrarrestarlo. Asentí. Continuó. Lo mejor es ser proactiva. Enviaremos un requerimiento por escrito para detener todas las transferencias y solicitaremos una evaluación voluntaria de capacidad realizada por un médico independiente. No deje que ellos jueguen la primera carta. La miré a esta extraña que no conocía y sentí, por primera vez en meses, que alguien estaba de mi lado sin necesitar que cocinara para ellos, limpiara para ellos o les hiciera un favor primero. Salí del despacho de abogados mientras el cielo aún estaba claro. El viento era ligero pero frío.
El sol colgaba en ángulos sin ofrecer mucho calor, pero su luz era nítida. Me quedé allí con la mano en el bolso y supe, no me quedaría en silencio. No por la casa, no por el dinero, sino por mi nombre. El nombre de la mujer que había criado a su familia. El nombre de la persona que querían borrar, como si nunca hubiera existido. No sabía si ganaría, pero sabía esto. No les dejaría reescribir la historia mientras yo todavía estuviera viva para contarla. Estaba tostando una rebanada de pan cuando oí un golpe en la puerta. No era fuerte ni apresurado, pero sí deliberado. No era el cartero, no era un vecino. Nadie aquí llamaba así. La gente educada tocaba el timbre y la gente conocida simplemente decía tu nombre a través de la puerta. Me sequé las manos en un paño y fui a abrir. Ante mí estaban Laura y Marcos. Laura llevaba un abrigo largo de color beige, el pelo recogido en una coleta alta, el pintalabios fresco. Marcos miraba hacia abajo con las manos metidas en los bolsillos. Ni un saludo ni una sonrisa. Me quedé en silencio en el umbral. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó Laura su voz intentando sonar suave. Pero había vivido con ella lo suficiente para saberlo. Esa voz suave solía venir acompañada de algo sucio. No les invité hasta entrar. Solo me hice a un lado a medias. No hay sillas de más. Si queréis hablar podéis quedaros aquí mismo. Marcos me miró. Tenía los ojos rojos. Quizás por llorar. Quizás por una noche sin dormir. Pero no pregunté. Ya no era mi responsabilidad preguntar por ninguno de los dos. «Hugo está enfermo». La voz de Marcos tembló. «Necesita a su madre. Te necesita a ti». Le miré directamente a los ojos. ¿Qué clase de enfermo? Laura guardó silencio. Marcos miró a su mujer. Los labios de Laura se apretaron y luego se torcieron en una mueca. No come, no duerme. Tiene una tos constante y le cuesta respirar. Sabes que eso no es normal en mi hijo. Les miré a ambos y luego asentí. Y por eso habéis venido a arrastrarme de vuelta. O a llevaros al chico. Marcos negó con la cabeza. No a llevárnoslo, es que deberías estar con él. Te necesita. Al oír eso sentí que algo no iba bien. Era demasiado fácil. Conocía a Laura. Nunca me necesitaba. Solo me usaba. Si estaba aquí hoy hablando civilizadamente, tenía que haber algo más detrás. La miré fijamente. Ha dicho Hugo que quiere que vuelva Laura. Se cruzó de brazos. Es un niño, no sabe lo que le conviene. Pero si insistes en quedártelo, consideraremos denunciarte por alejar a un menor de su familia. Tampoco descartaríamos el secuestro. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, lo supe. Esta era la verdadera razón por la que estaban aquí. Marcos no dijo nada, pero vi cómo sus manos se apretaban dentro de sus bolsillos. Sabía que eso era ir demasiado lejos, pero dejó que su mujer lo dijera por él. Eligió el silencio como siempre. Respiré hondo. Yo no me llevé a Hugo. Mi nieto vino por su cuenta. Y tiene edad suficiente para saber dónde se siente seguro. Laura dio un paso adelante, su voz endureciéndose. No tienes ningún derecho sobre él. No eres su tutora. Si no lo entregas, te demandaremos. Di un paso atrás, abrí más la puerta y señalé hacia afuera. Entonces adelante, demandad. Pero por ahora os pido a los dos que os vayáis de mi puerta. Este es mi hogar, no un escenario para vuestro drama. Laura abrió la boca para decir algo más, pero Marcos le puso una mano en el brazo. Me miraron, luego se dieron la vuelta y se marcharon.
Dejé la puerta abierta viéndolos caminar por el pasillo y bajar las escaleras. Al llegar al final de la escalera, Marcos se volvió. Solo por un segundo. Pero esa única mirada lo dijo todo, lo sabía todo. Sabía que su mujer estaba montando esto. Sabía que su madre no se merecía esto. Pero eligió irse con Laura. No estaba enfadada. Solo me entristeció presenciar una vez más que la cobardía es su propia forma de traición. Cerré la puerta. Giré la llave 2 veces. Luego me serví un vaso de agua. No para calmar la sed, sino para dar a mis manos algo que hacer, mientras mi mente luchaba por mantener la calma. Me senté, abrí mi cuaderno y añadí unas líneas más al final de la página de ayer. No vinieron porque estuvieran preocupados por Hugo. Vinieron porque sabían que estaban perdiendo el control. Pensaron que era débil. Se olvidaron he sobrevivido a cosas peores que esto. La próxima vez que vuelvan más les vale traer una orden judicial, no una voz falsa. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Esa noche no me dormí pronto. No sentí la misma rabia que cuando me echaron por primera vez. Solo me sentí muy lúcida. Que los lazos familiares no son una excusa para el abuso. Y que si no me protegíamos a mí misma, nadie más lo haría. El día que entré en la oficina de asistencia jurídica, hacía un frío que pelaba. El viento se colaba por mi cuello, pero mis manos sujetaban la carpeta de documentos con fuerza, como si soltarla significara que no me quedaba nada a lo que aferrarme. Esperé unos 15 minutos. Algunas otras personas mayores estaban dispersas por la sala de espera, la mayoría en silencio. Cada uno de ellos aferraba una carpeta a sus rostros compartiendo la misma expresión, cansados, pacientes y de alguna manera familiares. Como si todos nosotros hubiéramos sido pasados por alto y solo ahora estuviéramos aprendiendo a alzar la voz. Me llamaron. La abogada que me atendió era una mujer joven, de unos 35 años, llamada Mónica. Llevaba una chaqueta de lana gris gruesa, un maquillaje mínimo y una fina cadena de plata con una pequeña piedra. Se lo conté todo. No me dejé nada. Le di la grabación de audio original que había logrado recuperar de una copia de seguridad en un teléfono antiguo, guardado en la nube. Afortunadamente, todavía tenía acceso. En el clip completo de 1 minuto yo había dicho claramente: ya no sé si siquiera se me considera familia aquí, pero si el chico quiere venir conmigo, mi puerta está abierta. No quiero recuperar nada. Solo quiero a alguien que no me vea como una carga. Pero Laura lo había recortado a solo: con tal de que Hugo vuelva conmigo, lo retiraría todo. También le mostré el mensaje de texto que Laura me había enviado hacía más de 1 año, donde decía sin rodeos que si sabía lo que me convenía, debería poner la casa a sus nombres, para construir un nido para la siguiente generación. Finalmente había una copia impresa de la carta de la orientadora del instituto La Mujer que me había llamado. En ella afirmaba claramente: Hugo me ha dicho en múltiples ocasiones que desearía poder vivir con su abuela. Se siente presionado y estresado cada vez que tiene que estar en casa y a menudo se preocupa por su seguridad emocional. Mónica revisó cada página con cuidado, leyendo y tomando notas. No dijo mucho, pero cuando le conté la amenaza de Laura de denunciarme por secuestro, sus ojos se afilaron. Todavía no te han demandado, pero te están acorralando. La mejor forma de salir de una posición defensiva es pasar a la ofensiva. Asentí. Me miró directamente a los ojos y dijo: te ayudaré a solicitar la tutela temporal. Tienes una causa justa. Tienes pruebas.
y creo que estás haciendo lo correcto. Me quedé en silencio unos segundos después de que dijera eso. Probablemente había pasado mucho tiempo desde que había oído a alguien decirme que estaba haciendo lo correcto. 3 semanas después tuvo lugar la vista. Era un juzgado de pueblo. Sin techos abovedados como en las películas, sin multitud de espectadores ni prensa. Solo una sala cuadrada con viejos bancos de madera, el barniz desconchado. La secretaria era una mujer de mi edad que hablaba como si estuviera leyendo una receta. La jueza era una mujer de mediana edad con algunas canas y gafas de montura gruesa. Llevaba un sencillo traje gris y un par de viejos zapatos de cuero con rozaduras en las puntas. Sin maquillaje, sin pendientes. No estaba allí para impresionar. Estaba allí para decir la verdad. Laura vino, sola. Marcos no estaba con ella. Llevaba un traje de chaqueta, el pelo liso, tacones altos. Llevaba una carpeta de documentos roja. No la saludé. Ella no me miró. La vista comenzó. Mónica presentó el caso de forma sucinta, mi situación debida haber sido expulsada de mi casa, la prueba de la grabación manipulada. Presentó los mensajes de texto, la carta de la orientadora y afirmó que buscaba la tutela temporal no para robar la custodia, sino para proteger a un niño que carecía de un hogar estable. Laura contraatacó repitiendo la misma vieja historia que yo. Era inestable, que murmuraba cosas extrañas para mí misma, que había amenazado con llevarme a Hugo lejos, si no me devolvían lo que era mío. Hizo toda una actuación llorando con las manos temblando mientras hablaba de su miedo al pensar en que su hijo fuera adoctrinado por una abuela aislada y mentalmente enferma. La jueza la interrumpió. ¿Tiene alguna prueba médica que respalde su afirmación? Laura se quedó en silencio. ¿Hay alguna denuncia policial? Laura negó con la cabeza. ¿Algún psiquiatra ha emitido alguna vez un diagnóstico sobre el estado de la señora Vargas? Laura bajó la mirada, su voz un susurro. No. La expresión de la jueza no cambió. Solo asintió y luego me miró. Me levanté. No había preparado un discurso. Solo hablé como siempre lo hacía. No estoy aquí para pelear por nada. Estoy aquí porque ese chico era el único en esa casa que todavía recordaba quién era yo, que todavía me veía como una persona. No quiero enseñarle a que elegir bandos. Solo quiero que pueda vivir sin tener miedo de que un día lo echen igual que hicieron conmigo. La sala quedó en silencio unos segundos. La jueza bajó la vista y escribió algo. Luego habló con voz baja y firme. El tribunal concede la solicitud de tutela temporal. Se otorga a Pilar Vargas la tutela de su nieto Hugo Vargas por un período de 90 días con efecto a partir de hoy. No recuerdo cómo salí de la sala del tribunal. Solo recuerdo que la luz del sol fuera era más brillante de lo que esperaba. Tuve que entrecerrar los ojos, y cuando los abrí de nuevo, vi a Hugo de pie en el pasillo. No llevaba sudadera. Llevaba una camisa blanca de botones y vaqueros. Su rostro estaba tenso, sus ojos rojos, pero se mantenía erguido. No sonreía. Solo me miró y dio un paso adelante. Y entonces me abrazó. Le oí susurrar en mi oído: «Eres el único lugar donde me siento seguro». No respondí. No rompí a llorar como en la tele. Solo le apreté suavemente la espalda y dije una cosa sencilla. «Lo sé». Eso fue todo. Y por primera vez en meses, exhalé lenta y suavemente, como si por fin hubiera vuelto a poner un trozo de mi corazón en su sitio. Estaba doblando la ropa en mi habitación cuando oí un golpe en la puerta. No rápido, no frenético, pero lo suficientemente firme como para que me detuviera. Fui a abrir y vi a Marcos.
Estaba allí sin abrigo, con el rostro demacrado, el pelo revuelto como si acabara de salir de un hospital. Tenía las manos vacías. Sus ojos estaban ligeramente hinchados. De cerca pude ver la barba incipiente alrededor de su boca. Mantenía las manos hundidas en los bolsillos como si no supiera qué más hacer con ellas. Laura no estaba con él. Antes de que pudiera preguntar, habló. «Mamá», solo una palabra, luego se quedó en silencio. Su garganta pareció atascarse. Abrí más la puerta, pero no le invité a entrar. Seguí en el umbral como si el instinto no me permitiera dejar entrar a nadie con demasiada facilidad, después de todo lo que había pasado. «¿Qué pasa?», pregunté con voz uniforme. Marcos echó un vistazo al desgastado pasillo y luego miró hacia adentro, donde la tetera empezaba a silbar. «Yo no pensé que las cosas llegarían tan lejos. Estaba equivocado, mamá». No dije nada. Solo miré. No podía mirarme a los ojos, como si tuviera miedo de ver lo que había ignorado durante tanto tiempo, el rostro de la madre, que se había quedado sola fuera de su puerta, en el frío glacial. Continuó. «No sabía que Laura lo llevaría tan lejos. Pensé que solo era enfado. Pero después de la vista, después de que Hugo se negara a volver a casa, negó con la cabeza y suspiró. Todo se vino abajo. Y sé que dejé que me controlara durante demasiado tiempo. Seguí sin decir nada. Mi mente recordó la imagen de Marcos de pie detrás de su mujer, el día que me echaron en silencio. Luego la imagen de él en el pasillo de la comisaría cuando Laura presentó la grabación manipulada. Él solo miraba al suelo sin protestar. No se ponía del lado de la gente porque creyera que tenían razón. Se ponía de su lado porque tenía miedo de contrariarlos. Eligió lo fácil, no lo correcto. Miré más allá de él, una forma de evitar tocar su disculpa tardía. «¿Puedes perdonarme?», preguntó Marcos con la voz ronca. Respiré lentamente. El perdón es una elección que me corresponde a mí. Hice una pausa de unos segundos. Pero ya no tengo la confianza para volver. Su rostro palideció. Asintió sin discutir, sin suplicar. No le abracé. No le di una palmadita en el hombro. No lo desenredé de su culpa como había hecho tantas veces antes. Solo dije: «Me alegro de que hayas venido. Pero ya no soy yo la que agachará la cabeza solo para que se le permita quedarse». Volvió a bajar la cabeza. Se quedó allí un momento más como esperando algo, luego se dio la vuelta y se marchó. Le vi irse sin despedirlo, sin cerrar la puerta de inmediato. Algunos caminos, la gente tiene que recorrerlos por sus propios medios. Hugo había estado en la cocina todo el tiempo. Sabía que había oído todo. La pequeña habitación no tenía insonorización. La voz de Marcos había sido clara. Cuando volví a la cocina, Hugo estaba lavando un vaso. No me miró. No dije nada. Sabía que necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de presenciar. No había ira. No había lágrimas. Solo un profundo silencio. A la mañana siguiente me desperté como de costumbre. Pero Hugo no estaba en su habitación. Sobre la mesa había un papel doblado colocado pulcramente debajo de un vaso de agua vacío. Lo abrí. Su letra inclinada escrita con el bolígrafo negro de mi caja de lata. «Abuela, he ido a hablar con papá. No para discutir, solo para hablar. Necesito entender. Volveré pronto. No te preocupes. Hugo». Me senté sosteniendo la nota con los ojos fijos en el espacio entre las líneas. No sentí miedo. No me sentí traicionada. Solo sentí que estaba haciendo lo que durante mucho tiempo había esperado que Marcos hiciera.
buscar la verdad, por sí mismo, sin esperar a que alguien se la dijera, sin seguir el ejemplo de nadie más. Hice una taza de café, del que me gustaba. Luego abrí mi cuaderno y escribí una breve línea. Algunos niños crecen atreviéndose a salir de un abrazo seguro, pero siempre habrá un abrazo esperando a que regresen, una vez que sepan a quién amar y en quién confiar. Cerré el cuaderno y esperé, no a que volviera de inmediato, sino al día en que se diera cuenta de que el amor verdadero no es lo más ruidoso de la habitación, es lo que sigue ahí cuando todo lo demás se ha ido. Todavía recuerdo que el cielo ese día estaba nublado, el viento ligero pero lo suficientemente agudo como para hacerte apretar el cuello de la chaqueta. No llovía, pero las nubes grises parecían a punto de llorar. Llevé un ramo de crisantemos blancos del tipo que le gustaba a mi marido. El cementerio estaba a solo unos cientos de metros de la parada del autobús, pero el camino era empinado y la grava crujía bajo mis zapatos, obligándome a caminar despacio. No era la primera vez que visitaba su tumba, pero era la primera vez que venía después de todo, después de que mi hijo me echara, después de ser calumniada vista como una carga, y después de que el mismo nieto que más amaba también me hubiera dejado, aunque solo fuera por un corto tiempo. Las hileras de lápidas se extendían ante mí, algunas cubiertas de musgo. Pasé junto a cada una como si caminara a través de los años que habían pasado. Finalmente me detuve frente a una pequeña lápida de granito gris, grabada con el nombre de mi marido Roberto Vargas, 1952-2007. Era un hombre de pocas palabras, pero siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Cuando di a luz a nuestro hijo fue él quien se sentó fuera de la sala de partos durante 13 horas sin moverse. Cuando mi madre falleció, compró en silencio el ramo de flores que ni siquiera sabía que necesitaba. Y cuando murió de un infarto cerebral, pensé que mi vida había terminado con él. Me agaché, coloqué las flores en la base de la lápida y quité algunas hojas secas. Cuando estaba a punto de levantarme, vi a Hugo. Estaba de pie al otro lado del camino sosteniendo una vieja fotografía. La reconocí. Era una foto familiar de un día de Acción de Gracias, del año en que Hugo cumplió 10 años. Yo llevaba un jersey de color castaño. Marcos tenía el brazo alrededor de Laura y Hugo estaba de pie entre ellos con una sonrisa incómoda. Mi cabeza estaba ligeramente inclinada, como si estuviera sonriendo y comprobando a la vez si alguien había parpadeado. Hugo me miró sin prisa. Asentí levemente un saludo silencioso. Se acercó y se sentó en el banco de piedra junto a la tumba. Me senté a su lado. Nadie habló durante unos minutos. Solo el sonido de las hojas susurrando sobre nuestras cabezas. El mundo parecía haberse detenido. No hacían falta palabras. Solo estar allí era suficiente. No le pregunté dónde había estado los últimos días. No le pregunté qué le dijo a su padre. No necesitaba los detalles. Solo necesitaba saber que había vuelto. Sostuvo la foto dándole vueltas en sus manos y luego la dejó en su regazo. Abuela. Su voz era ronca por el frío. Pensé que odiaba a mi padre, pero en realidad solo estoy dolido porque no supo cómo defenderme. A ti. Miré al chico, ya no era un chico. Había crecido. Su rostro estaba más delgado, sus hombros más anchos. Pero sus ojos seguían siendo los mismos que cuando era pequeño, cuando venía corriendo a llorar a mi habitación después de que se metieran con él. No tienes que elegir a nadie, Hugo, dije en voz baja. Solo quiero que seas fiel a ti mismo. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de lágrimas. Papá no es una mala persona, solo es débil.
Asentí. Sí, respondí. Igual que yo fui débil durante muchos años. La única diferencia es que yo aprendí a plantarme. Se quedó en silencio. Luego apoyó la cabeza en mi hombro. No fue un abrazo apretado ni un derrumbe dramático. Simplemente se apoyó en mí, suavemente. Lo suficiente para que sintiera que mi corazón ya no estaba tan hueco como antes. Nos quedamos un rato más. Le conté algunas historias antiguas sobre su abuelo, sobre la vez que se perdió, y acabó en la provincia de al lado intentando ir al supermercado sobre cómo solía hacer un café tan flojo que yo tenía que rehacerlo cada mañana sin que él se enterara. Hugo soltó una risa suave. No hablé de Laura. No mencioné a Marcos. No porque intentara evitarlo, sino porque sabía que algunas cosas un chico tiene que descubrirlas por sí mismo. Salimos del cementerio cuando empezaba Skinny a oscurecer. Hugo me cogió de la mano. No con fuerza, pero con una sensación de realidad. Su mano era ahora casi el doble de grande que la mía. Pero todavía la sostenía como cuando era pequeño, la mano grande, protegiendo a la pequeña. En el autobús de vuelta a mi barrio apoyó la cabeza en la ventana. Me senté a su lado todavía aferrada a mi viejo bolso de tela. «Oye, abuela», dijo en voz baja. «No quiero volver a esa casa, pero no sé dónde se supone que debo estar». Me volví hacia él con la mirada directa. «No tienes que saberlo de inmediato. Solo necesitamos un lugar para empezar. Mi pequeña habitación no es grande, no es bonita, pero siempre está aquí para ti, cuando quieras». Asintió. Esa noche hice una pequeña olla de sopa de pollo. No muchos ingredientes, solo patatas, zanahorias y un poco de pollo ahumado que había comprado de oferta. Hugo mojó pan en su plato y comió 2 raciones. No hablamos del futuro. No discutimos la tutela. Solo comimos juntos. En un cálido silencio. Lavé su ropa vieja y la colgué a secar cerca del pequeño calefactor. Cogió la manta doblada de la silla e improvisó una cama para él en un rincón de la habitación. Cuando apagué la luz, habló desde la oscuridad. «Sé que nada es seguro ahora mismo, pero aquí me siento a salvo», respondí en voz baja con los ojos cerrados. «Con eso es suficiente». A la mañana siguiente me desperté la primera. El cielo aún no estaba claro. Hice café viendo cómo la luz se filtraba por la rendija de la puerta. Abrí mi cuaderno y escribí aquí una última línea en la página de ayer. No tenemos mucho, pero tenemos lo suficiente. Un pequeño techo, una cocina que funciona, un lugar al que volver a casa. Y por primera vez en años siento que pertenezco a algún sitio. Si todavía estás aquí escuchando estas últimas palabras, quizás has sido alguien como yo. Has sacrificado. Te has mordido la lengua. Has permanecido en silencio tanto tiempo que has olvidado el sonido de tu propia voz. Solía creer que si era lo suficientemente buena, si daba lo suficiente, los demás lo verían. Pero la verdad es que incluso en el más cálido de los hogares puede existir la más fría indiferencia. Puedes ser quien lo limpia todo, tanto los platos como los desastres, en los corazones de los demás, y aún así ser vista como una molestia. Puedes amar a una familia entera y aún así ser la primera a la que echan por la puerta. No cuento esta historia para dar pena. La cuento porque hay tantas mujeres como yo, mayores, calladas, olvidadas, que viven con la sensación de que ya no son nadie. No tienes que esperar a que te traicionen para darte cuenta de tu propio valor. No tienes que volverte fuerte de la noche a la mañana.
Solo tienes que empezar con un pequeño paso. Saber que el amor no siempre debería tener que venir acompañado de aguante. Y que a veces marcharse no consiste en romper una familia, sino en salvarte a ti misma. Solía pensar si me voy lo perderé todo, pero resulta que solo cuando dejé un lugar donde el amor ya no vivía, empecé a recuperar las cosas que realmente me pertenecían. No tengo ningún gran consejo, solo tengo un pequeño deseo. Si te ves en esta historia hoy, por favor, no dejes que tu corazón siga sufriendo en soledad. Mereces ser vista, ser respetada, ser escuchada. Si hay una cosa que te gustaría haberle dicho a una versión más joven de ti misma, ¿cuál sería? O si alguna vez te has sentido abandonada por las mismas personas que amabas, por favor, compártelo en los comentarios. No solo por mí, sino por todas las demás mujeres sentadas al otro lado de la pantalla, igual que tú. Quién sabe, quizás tu historia sea la luz que guíe a otra persona a casa. Gracias por estar aquí. Soy Pilar. Ya no soy perfecta, pero vuelvo a ser yo misma.